Bien, vamos a hablar de lo que es el neoliberalismo. Ustedes ya revisaron algún material respecto a esta temática, entonces nada más vamos a analizar algunas ventajas y desventajas de lo que es el neoliberalismo. Aquí les coloco una definición, que es un conjunto de ideas y políticas que promueven la liberalización y desregulación del comercio y las inversiones, es decir, buscan eliminar las intervenciones de los gobiernos en las actividades económicas. Más específicamente, lo que nos quiere decir es que es un sistema de gobierno o un sistema económico que nos va a ayudar a fomentar la producción privada, es decir, todas aquellas empresas que pertenecían en algún momento al gobierno van a pasar a ser privadas, y eso va a empezar a generar que empecemos a iniciar un libre mercado con países tanto de América como de Europa. ¿Sale? ¿Qué ventajas y desventajas vamos a poder identificar? Bueno, en el apartado de las ventajas tenemos que va a poder ser un comercio libre y sin fronteras, es decir, lo que les comentaba, vamos a empezar a hacer importaciones y exportaciones con distintos países, ya no solo de América Latina, sino también de Europa, y eso va a hacer que los productos que sobre todo se producen en México pues lleguen a más lugares y se empiece a mejorar hasta cierto punto la economía de nuestro país. Además de que va a generar pues competencia, va a haber más opciones para elegir algún servicio o algún producto, es decir, más empresas producen el mismo producto o el mismo bien, y eso va a generar competencias. Claro que va a ser una desventaja para aquellos empresarios pequeños o para esas pequeñas empresas que bueno, les va a ser arrebatado el mercado comercial en algún producto. Además de que también pues vamos a empezar a generar pues una disminución en los aranceles, que más adelante les voy a explicar qué es eso. Respecto a las desventajas, pues vamos a ver que en sus memes que ustedes me mandaron o en su caricatura política pude observar que les llegó muy bien el mensaje. Este sistema económico pues nada más beneficia a una cierta parte de la población, en este caso pues a los ricos, ¿no? Los ricos tienen más dinero y pues los pobres siguen siendo más pobres. De esto quiere decir que todas esas empresas privadas se van a encargar de manejar la economía de nuestro país, es decir que va a generar una desigualdad social muy fuerte, va a empezar a generar pues que también empiece a surgir el famoso desempleo, que es lo que ustedes vieron en el video que les pasé el día de ayer, donde vieron en la década de los 80 y de los 90 cómo empezaron a surgir una fuerte tasa de desempleo, y que esto se veía pues reflejado en una desigualdad social. Se van a crear monopolios, que quiere decir, ya les había explicado lo que es un monopolio, que solamente es exclusivo de ciertas empresas la venta de ciertos productos. Nadie más puede venderlo o nadie más puede tener la exclusividad sobre ese producto. Por tal razón se crean estos monopolios. Como ustedes pueden observar en la imagen de abajo, tenemos una persona que está abrazando pues muchos billetes o bien muchas empresas de la manera que lo podamos notar, y nos daremos cuenta que eso es un monopolio. Una persona se hace cargo de todas esas empresas y pues está enriqueciendo solamente esa persona sin beneficiar a la población. Genera muchos problemas económicos porque va a empezar a generar incrementos en los precios, pues porque se va a basar de acuerdo a la economía de otros países, ya debido a que estamos importando y exportando muchos productos. También genera destrucción de ecosistemas porque bueno, van a empezar a generarse muchas fábricas dentro de nuestro país, y sabemos que eso lo puede hacer en distintas partes de lugares ecológicos, donde bueno, vamos a surgir con esto de la contaminación que les comentaba ya hace algunas semanas, que no se ha logrado controlar y que bueno, seguimos viendo que perjudica mucho a nuestra sociedad. Y bueno, esas son unas ventajas y desventajas de lo que es el neoliberalismo. Este neoliberalismo que va a empezar a surgir en los años 80 a la llegada de, inicia, como que apenas empieza a ver reflejado en lo que es el gobierno de Miguel de la Madrid. El periodo presidencial de Miguel de la Madrid sabemos que inició en 1982 y terminó en 1988. Su periodo de gobierno, bueno, pues va a recibir al país en una fuerte crisis. Recordemos que López Portillo
deja en una crisis económica bastante fuerte a nuestro país, y lo que hace Miguel de la Madrid pues es tratar de mejorar la economía. Desafortunadamente no lo logra, no tiene gran impacto dentro de su gobierno, sino al contrario, se va a dar a conocer por mucha corrupción dentro de su gobierno, por muchos fraudes electorales, sobre todo porque el PRI se quiere mantener a nivel nacional en toda la república de nuestro país, y al ver que otros partidos opositores como lo es el PAN y el surgimiento del PRD van a empezar a buscar posicionarse en algunas partes de la república, y eso va a hacer que se empiecen a generar fraudes electorales que van a ser apoyados por Miguel de la Madrid, y que pues se van a ver afectados algunos estados que van a ponerse en contra del gobierno. No hubo muchos cambios dentro de su gobierno, no, al contrario, pues la crisis se siguió manteniendo igual, no hubo mejoría en algún aspecto. Lo que sí podemos rescatar de su gobierno, bueno, pues es esta parte de lo que fue el terremoto del 19 de septiembre de 1985, donde desafortunadamente pues le dio un golpe más a nuestra economía, debido a que prácticamente 2 años estuvimos parados económicamente en la reparación de algunas construcciones, algunas pues no se pudieron salvar y se tuvieron que desechar. Podemos identificar que el epicentro fue en las costas de Michoacán, que se dio a las 7:19 de la mañana, es decir, algunos todavía estaban durmiendo, es la razón por la que murieron varias personas. Pues prácticamente afectó más a la Ciudad de México, ya que recibió muchos daños a cientos de edificios y bueno, causó la muerte de miles de personas. El gobierno dio a conocer que habían sido pues 3.692 personas las que habían muerto. Sin embargo, pues no se sabe el número exacto, ya que la Cruz Roja había dicho que había superado las 10.000 personas que habían muerto. Hoy en día no se sabe el número exacto, sin embargo sabemos que bueno, este terremoto fue muy relevante en la época de Miguel de la Madrid. Una vez que sale del gobierno Miguel de la Madrid, vamos a darle la oportunidad o el paso a un personaje que ya se encontraba trabajando dentro del gabinete de Miguel de la Madrid, y bueno, y este personaje es Carlos Salinas de Gortari. El gobierno de Carlos Salinas de Gortari va a iniciar en 1988 y va a terminar en 1994. Él es el que formalmente le va a dar el inicio a lo que es el neoliberalismo, que va a empezar con la privatización de la mayoría de las empresas que poseía el gobierno y que bueno, eran consideradas como improductivas. Sabemos que el gobierno anteriormente pues era dueño de muchas empresas de nuestro país, y lo que hizo Carlos Salinas de Gortari es pasarlas a dueños privados que pudieran tener el control de estas empresas. Eso va a generar, pues como ya les había dicho, gran desventaja social y pues una crisis a largo plazo. De entrada, pues de manera positiva podemos rescatar que al privatizar empresas que no tenían nada positivo, es decir, eran improductivas, logró reducir un poco la crisis, ya que con ese dinero que obtuvo de esas empresas que privatizó, que vendió, va a poder reducir la deuda externa. Recordemos que al inicio pues teníamos una deuda bastante alta con el gobierno de José López Portillo, y bueno, con Carlos Salinas de Gortari vamos a lograr que baje esa deuda hasta un 22% cuando termina su periodo de gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Además de que también con ese dinero que obtuvo de la venta de esas empresas o de la privatización de esas empresas, pues vamos a obtener también programas sociales como fue el programa de solidaridad que se dio en 1988, y que su propósito era dar créditos a todas esas personas para que no tenían recursos económicos, para que pudieran comprarse una casa, comprarse un carro y llevar servicios a comunidades tanto rurales, es decir, en el campo, como aquellas que sufrían de marginación. Entonces, durante todo su periodo de gobierno, pues dio avance con este programa de solidaridad, el cual fue un total éxito. También vamos a identificar que pues existían todavía problemas en el campo, sobre todo porque unas partes o algunos terrenos en el campo se les conocían como ejidos, que ejidos pues son todas estas tierras que no tienen un dueño, o sea, no se utilizan para cultivar, sino más bien estas las utilizan para el pastoreo del ganado y no tienen un dueño en específico, es decir, pues como forman parte del gobierno y lo puede utilizar cualquier persona.
Sin embargo, bueno, para ayudar un poco a los campesinos o en el campo, lo que hizo Carlos Salinas de Gortari fue modificar el artículo 27 de la Constitución y permitió que a estos campesinos se les diera una pequeña propiedad, es decir, como que se les estaba otorgando un papel para que ellos fueran, entre comillas, los dueños de esos lugares. ¿Por qué digo entre comillas? Porque ellos no podían venderlo, o sea, nada más era para que ellos pudieran vivir ahí, o bien para que pudieran generar algún cultivo en algunos terrenos, pero no podían venderlo. Entonces por eso era como una pequeña propiedad, ¿vale? Otra cosa que también hizo fue la creación del famoso Tratado de Libre Comercio, que lo hizo con Estados Unidos y Canadá. ¿Para qué era esto? Bueno, pues para generar el libre comercio entre las naciones, que fue lo más importante que hizo este tratado, ¿no? Poder empezar a compartir o a importar y a exportar con Estados Unidos, que hasta ese momento, bueno, todavía, pero se convirtió en uno de los países de primer mundo, y al igual que Canadá, bueno, pues tenían una economía bastante estable, y pues a México le cayó como anillo al dedo el hacer este tratado de libre comercio, aunque vamos a ver que también existieron grandes desventajas en este tratado de libre comercio, bueno, pues porque lo único que hacíamos era hacer como que el cruce por aquí, pasaban los productos que compraba Estados Unidos en otros países, cruzaban por nuestro país porque nosotros dábamos como mano de obra muy barata y luego nosotros lo exportábamos a Estados Unidos, ¿no? Recibiendo una mínima cantidad por estar importando o exportando estos materiales, que a eso se le llama aranceles. El arancel es precisamente un impuesto, un pequeño cobro que se le hace a los países por importar o exportar algún producto, ¿vale? Entonces este tratado se firmó empezó en 1993, pero ya se da como tal en 1994. A la par de lo que se hace el Tratado de Libre Comercio, surge una guerrilla muy importante en lo que es el estado de Chiapas, que se llama el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este ejército zapatista, bueno, entre varias cosas que buscaba, bueno, era que se le diera justicia a todas estas personas que vivían en el estado de Chiapas, que hubiera trabajo, que se les diera un techo, una alimentación, salud, educación, que fuera una democracia justa para los lugares en los que ellos vivían, que prácticamente era la Sierra de Chiapas, y que bueno, era lo que pedían y que pues durante muchos años no se les habían cumplido. El gobierno de Chiapas no hacía caso, el gobierno de la República Mexicana tampoco, no se les tomaba en cuenta, y es la razón por la que el ejército zapatista le declara la guerra precisamente el 1 de enero de 1994 al gobierno mexicano. Y entonces se van a dar distintos enfrentamientos dentro del estado de Chiapas, van a tomar distintas ciudades de este estado con el propósito de iniciar una revolución en contra del gobierno. Claro está que el gobierno pues va a reprender severamente a este grupo, a este ejército zapatista, pero por lo menos en el gobierno de Salinas de Gortari no logra acabar con los zapatistas. Ellos se van a seguir manteniendo en Chiapas y van a seguir buscando o haciendo su lucha porque sean reconocidos. Además de que bueno, también se va a crear un mito que se conoce como el famoso chupacabras. ¿Por qué se da este famoso mito? Bueno, pues porque ya finalizando su último año de gobierno de Carlos Salinas de Gortari, pues él tenía que buscar un sucesor. Él elige a Luis Donaldo Colosio, que es el de la imagen de abajo, y bueno, él lo va a proponer para su gobernador. Chicos, voy a cortar aquí y en el siguiente video les continúo explicando el periodo de gobierno de Carlos Salinas de Gortari.